Bienvenidos a este estudio bíblico, el cual se titula Corazones Entendidos. En este video estaremos hablando del corazón y de la mente. Pero primero arrancaremos hablando sobre la mente, la importancia de la mente. Ustedes deben saber de que Dios creó al hombre y Dios al hombre le dio libre albedrío, le dio un camino con dos opciones. Le dijo, mira, aquí está el árbol de la vida y aquí está el árbol de la ciencia del bien y del mal. Le dijo, no comas del fruto prohibido, sino que vive. Y al otro lado dijo que el árbol de la vida. El creador en ese actuar está dejando que la letra del creador, que es la Y, ¿de qué? De Jehová. En español decimos Jehová. Y él creó esas dos opciones. El hombre es libre de qué? De escoger. Pero en el hombre, Dios creó que la mente y el corazón. Te dicen, acepta a Jesús en tu corazón. Y tú dirás, ¿por qué Jesús quiere estar en mi corazón? ¿Qué hay en mi corazón que Él quiere estar? ¿Acaso mi corazón es una casa, un templo, una habitación? Sí, nuestros cuerpos son templos, son universos. Cuando te dicen acepta a Jesús, Jesús lo que hace es entrar en tu corazón, pasa a tu alma y después de tu alma hay todo un universo. Tú eres un universo. Tu corazón es parte de qué? De ese universo. Y tu mente también es qué? Parte de ese universo. Y la mente es muy importante porque la mente es como un computador. La mente es como un computador. Vemos la imagen, la mente, y aquí tenemos que un computador. ¿Por qué? Porque la mente es un computador y mi mente necesita entender algo que es la verdad. Necesito la verdad para poder avanzar espiritualmente. No puedo llenar mi mente de mentiras, porque si lleno mi mente de mentiras, ¿qué ocurre? Mi mente se confunde, se traba. ¿Por qué? Porque mi mente empieza a procesar todo y dice, venga, pero esto no tiene sentido. Mi mente tiene la capacidad de procesar información y darse cuenta de cuando algo es falso y algo es verdadero. La mente tiene esa capacidad. ¿Por qué? Porque ella es un ordenador. La mente es un ordenador. Entonces, ¿ella qué hace? Ordena los conceptos y se da cuenta de que hay cosas que no son correctas. Y tu mente dice, es que yo no puedo entender porque tú tienes conceptos en la mente que no son correctos. ¿Como cuáles? ¿Quién es tu creador? La mente fue creada por Dios y Él dejó un espacio, ¿para qué? Para que fuera llenado por el nombre de Él. ¿Cuál es el nombre del creador? Jehová. Ese es el nombre del creador. Entonces, cuando tú le introduces ese nombre a tu mente dice, sí, este es el creador. Y se abre una compuerta para que tú sigas creciendo espiritualmente. Mientras tú no tengas el nombre del creador en tu mente se estanca, se nubla, porque tu mente sabe reconocer el nombre del creador y también sabe reconocer el nombre del Hijo de Dios, que es Jesús. Entonces, Jesús. Jesús dijo, mi Padre me envió, haciendo referencia a quién? A Jehová nuestro Dios. Entonces, la mente debe tener esos dos conceptos. Y la mente sabe reconocer y decir, este es Dios. Si tú dices, no, es que para mí, yo pertenezco a la diosa Ninri. La mente va a decir, Ninri no es Dios. Tú dices, no, yo pertenezco a Buda. Tu mente te va a decir, error, Buda no es Dios. Tú dices, no, yo pertenezco a Brahma. La mente te va a decir, error. Brahma no es Dios, no es el verdadero, porque el creador de la mente, que es Jehová, dejó un espacio en lo más alto de la mente. Y si la mente no tiene ese concepto, ella va a decir, error, error, no es Dios. Si tú dices, no, es que yo soy satanista,
y yo adoro a Satanás, y tú pones ese concepto en la mente misma te va a decir error. La misma mente te va a decir, eso no es correcto, porque la mente funciona como un ordenador y necesita que tú le pongas los conceptos correctos para que tú puedas crecer espiritualmente. Es realidad. La mente necesita esos conceptos para que pueda, ¿qué? Evolucionar espiritualmente. Y por eso el creador dejó un espacio. Y si tú rellenas ese espacio con el nombre de otro Dios, tu mente te va a decir, error, error. No es la verdad. Porque la mente sabe reconocer, porque la mente es un ordenador, empieza a ordenar los conceptos. Tú dices, no, yo digo de que Dios es la Virgen María. La mente te va a decir, error. Entonces, ¿tú qué haces? Tomas la Biblia y lees Génesis. Y habla de que el Dios verdadero es Jehová, el que nos creó, el que ordenó el mundo, el que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, el que escogió a Israel, el que sacó a Israel de Egipto, abrió el mar rojo. Él es Dios. Tú metes ese concepto en tu mente y tu mente va a decir, bien hecho. Puedes evolucionar al siguiente paso espiritual. La mente lo sabe porque sabe que hacer esas operaciones. La mente necesita que la verdad para poder evolucionar. Necesita que el nombre del creador y el nombre de su hijo. Es la realidad. Ahora bien, pero la mente también sabe quién es Jesús y entiende cuál es el aspecto de Jesús. ¿Por qué? Porque hoy en día le estamos poniendo en la mente el concepto de que Jesús es blanco y rubio. Y la mente dice, no, eso no es correcto. Porque Jesús nunca ha sido blanco ni nunca ha sido rubio. Y tú lo puedes leer en tu Biblia. Lo puedes leer en Apocalipsis capítulo 1, Daniel 10, Apocalipsis capítulo 4 e Isaías 53. Jesús es un varón negro de cabello blanco. Jesús es un varón moreno de cabello blanco. Lo dice la Biblia. Entonces, la gente que ha estado haciendo, se ha estado ¿qué? Autoengañando. ¿Con qué? Con un Cristo blanco. Miren, este es el Cristo que presentan los testigos de Jehová. Y esta imagen no es correcta, no pertenece al Hijo de Dios. No pertenece al Hijo de Dios, no pertenece al que murió en la cruz del Calvario. Y por eso la humanidad no ha podido ¿qué? Evolucionar espiritualmente. No han podido evolucionar. Los testigos de Jehová celebran anualmente la conmemoración que es la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Y ellos dicen, un varón blanco murió por nosotros. La mente conoce la historia. La mente puede calcular el flujo de la historia y dice, venga, eso no es correcto. Quien murió en la cruz del Calvario es un varón como lo describe la Biblia. Ahí tú entras aquí a estudiar tu Biblia. Las citas bíblicas que te di. Este es el Cristo de las personas. Normalmente tú buscas Jesús y te aparece esa imagen, pero no corresponden a las características que nos da que la Biblia. La Biblia nos habla del aspecto del Hijo de Dios, del que está sentado en el trono. Apocalipsis capítulo 4 dice que el que está sentado en el trono, cerca de Jehová nuestro Dios, es como de color similar a la piedra de jaspe y de cornalina. Y tú investigas cómo es la piedra de jaspe y de cornalina y te das cuenta de que es como los negros, como los morenos. Y su cabello es blanco. Apocalipsis capítulo 1 dice, la revelación de Jesucristo. Dice que su cabello es blanco como la lana porque su cabello es estilo que afro. Blanco como la lana. La lana parece como el cabello afro. Tú usas una persona afro y le dices, venga, es que tu cabello parece lana. Hace el cabello de Jesús, pero blanco. ¿Y él es qué? Moreno. Y tú lo puedes leer en la Biblia. Dice que su color de piel es como el bronce bruñido, como los negros, como los morenos. Este es el Jesús de ¿quiénes? De los mormones. Y la mente no te va a poder permitir evolucionar espiritualmente porque ya dice, esos conceptos no son verdaderos y la mente cuando empieza a ordenar, lo que hace es que se enreda con tantas mentiras. La mente se enreda con tantas mentiras. Es realidad. Ahora tú dices, no, yo tengo el concepto de que Jesús es Dios. Eso es válido, pero él dijo, mi Padre me envió. Hay uno que está por encima de Jesús, que es ¿quién? Jehová. Y ellos dos son ¿qué? Inseparables, son padre e hijo. ¿Y son qué? Inseparables. Y la mente
necesita esos dos conceptos unidos. Si tú dices, no, yo creo en Jehová, pero no creo en Jesús, grave error. Y si tú dices, yo creo en Jesús, pero no creo en Jehová, grave error porque la mente se enreda. Dice, aquí falta algo, falta el Padre, Jehová, el Hijo, Jesús y el Espíritu Santo. ¿Cómo es el aspecto de Jesús? Un varón moreno de cabello blanco. Y Jesús dice, quien ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Es realidad, ha visto al Padre. Entonces, ¿son qué? Son uno, y Él lo dijo, yo y mi Padre somos uno. Y la mente necesita esos conceptos, ¿para qué? Para poder evolucionar espiritualmente. Es realidad. Los mormones se engañan con esas imágenes. Así no es Jesús. Esta imagen es la del Jesús de los católicos. Ese no es Jesús. Ese no es Jesús. No corresponde al Jesús verdadero. Por eso, vamos a leer la Biblia. Vamos a leer la Biblia en Apocalipsis capítulo 4, versículos del 1 al 3. Mire lo que dice y presta atención porque vamos a ¿qué? La revelación de Jesús, de su aspecto, de cómo se ve Él, cómo es Él. Después de esto, miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Mira lo que están diciendo, de que en el cielo el autor de Apocalipsis o de Revelaciones vio un trono. Y él ahora que nos va a describir el aspecto del que está sentado. Y el aspecto es como él se ve. Y dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Entonces él hace una comparación con la piedra de jaspe. Tú estudias cómo es la piedra de jaspe y te das de cuenta que es como los negros, como los morenos. ¿Por qué? Porque Jesús es moreno, de cabello blanco. Y dice, y había alrededor del trono un arco iris. Uno de los colores favoritos de Jesús es el verde, y él se rodea con un arco iris. ¿Por qué? Porque Jesús fue el que creó las plantas. Su color favorito es el verde y el morado. El verde y el morado. Entonces aquí tenemos ¿qué? Un arco iris. Porque uno de los colores favoritos de Jesús es el verde, y por eso él hizo ¿qué? Toda la naturaleza. Porque Jesús es el creador, es la realidad. Entonces tú dices, listo, tenemos la piedra de jaspe, pero también tenemos que la piedra de cornalina, y tú confirmas. Dices, no, ya yo entendí de que el quien murió en la cruz del Calvario fue un varón negro de cabello blanco, un varón moreno. Y dice, semejante en aspecto a la esmeralda. ¿La esmeralda de qué color es? Verde. ¿Y es el color de qué? Del arco iris. Porque ese es el aspecto de Jesús. Ahora bien, Jesús creó al hombre y vino a redimirlo. Si tú eres el creador de algo, tú no vas a programar la mente. Si tú llegas a crear la mente y dices, no, yo voy a dejar un espacio para mí. ¿Por qué? Para que el hombre pueda ¿qué? Reconocerme. Y voy a dejar un espacio para ¿qué? Para el Padre, que es la fuente de todo poder. Si tú le pones un concepto erróneo a tu mente, tu propia mente te va a decir, eso no es correcto. Y la mente lo que es que empezar a calcular. Porque tú piensas, dice, esto y esto, esto y esto, esto y esto, y al último que sale, un resultado. Tu mente te va a decir, es erróneo. ¿Por qué? Porque Jesús nunca ha sido blanco. Jesús nunca ha sido rubio. Tú no tienes el nombre del Padre y tú no tienes el nombre del Hijo. ¿Esas qué? Vacío. Vacío. Pero si tú dices, no, yo leí la Biblia, yo entiendo de que Dios es Jehová, el Todopoderoso, y Él envió a su Hijo, Jesús. Y Jesús es un varón moreno de cabello blanco. Y tu mente te va a decir, ya puedes seguir subiendo. ¿Para qué? Para que puedas trascender espiritualmente. Si no, tu mente se estanca y se queda enredada en tus mentiras. Se queda enredada en tus mentiras. Y cuando vayas a la muerte y llegues al juicio final, Dios te va a decir, tu mente está enredada de mentiras. Tú mismo que hacías, amabas el autoengaño. Y la gente se autoengaña para no tener una responsabilidad con Dios. Cuando el deber del hombre es ¿qué?
tener una responsabilidad con Dios, porque es su creador. El deber del hombre es buscar a su creador. Es realidad, ese es el deber del hombre, es la realidad. Ahora bien, miren lo que dice Génesis capítulo 49, versículos del 11 al 12. Esto lo escribió Moisés. Moisés escribió acerca de Jesús. Habló de su aspecto diciendo, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. ¿Quién cumplió esa profecía? Jesús. Cuando entró triunfalmente, ¿en dónde? En Jerusalén, montado en un asno. Cuando el deber de un rey era entrar en una ciudad triunfalmente a caballo. Por eso los reyes tenían que saber montar a caballo. Salomón, cuando fue posicionado como rey de Israel, él entró a caballo, en el caballo del rey David. El mismo rey David le dio el caballo a Salomón. Pero Jesús no entró así en Jerusalén, sino que él entró en un asno, en un pollino, porque así estaba profetizado. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, he aquí tu rey, cabalgando humildemente sobre un asno, sobre un pollino. ¿Hijo de qué? De carga. ¿Y Jesús entró qué? Humildemente. Él cumplió esa profecía. Y dice, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Entonces Jesús quedó todo ensangrentado. ¿Por qué? Porque él vino a cargar por los pecados de la descendencia, ¿de quién? De los cananeos y de Israel. Él vino a redimir a los dos pueblos y él ensangrentó todo su cuerpo por nuestros pecados, por el pecado del padre, por el pecado de la madre, por el pecado de los niños, por el pecado de qué? De la humanidad. Él redime a la humanidad. Es realidad. Y él, todo su rostro fue ¿qué? Desfigurado, dice la Biblia, que fue todo desfigurado porque él se bañó en sangre. Es realidad. Y dice, sus ojos rojos del vino. Los ojos de Jesús, tú tomas una botella de vino, una copa, la adeas, echas vino en la copa y la adeas la copa y dices, venga, ese es el color de los ojos de Jesús. ¿Color qué? Vino. Y dice, y sus dientes blancos de la leche. Y ese es un contraste entre su piel negra y sus dientes blancos. La piel negra de Jesús hace que sus dientes resalten y se vean más blancos. Y eso lo escribió Moisés. Lo escribió Moisés. Y eso es un contraste entre ¿qué? Entre sus dientes blancos y su piel negra. Es la realidad. Por eso debemos leer cuidadosamente. ¿Por qué? Porque estamos peligrando en a quién le damos la gloria y la honra porque nos redimió en la cruz del Calvario. La gente dice, no, fue un varón blanco y rubio. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Miren, el Vaticano miente. Los testigos de Jehová mienten. Los mormones mienten. Los del movimiento misionero mundial son muy neutrales porque ellos no tienen ninguna imagen acerca de Jesús. Ellos predican el nombre de Jesús, pero no tienen imagen. Son que neutrales. El mundo se está que autoengañando y eso no les permite que evolucionar. Lo correcto que debe hacer cada persona es que destruir esas imágenes del Cristo blanco y buscar en la Biblia y leer la verdad acerca de Jesús. Y poner los conceptos erróneos quitar los conceptos erróneos de su mente y poner los conceptos verdaderos. Porque cada persona necesita conocer la verdad para poder trascender. Eso, cada persona necesita poner en su mente los conceptos correctos. Y eso tú lo haces ¿qué? Estudiando la Biblia. Tú te das la oportunidad de salvar tu alma. ¿Por qué? Porque Dios va a decir, amigo, estuviste todo el tiempo en la vida, menospreciando que la palabra de Dios, menospreciando la iglesia. Y no tienes los conceptos correctos en tu mente, sino que tienes la mente que enredada. Y Dios, que es el Todopoderoso Jehová, Él puede mirar la mente. Y si la mente está desordenada, con mentiras, autoengaños, Dios dice, esta persona no es digna de alcanzar la vida eterna porque es un mentiroso. ¿Y qué?
se está autoengañando, se autosabotea él mismo. Es la realidad, se autoengaña. Ahora bien, ustedes dirán, ¿por qué la gente normalmente piensa que Jesús es blanco y rubio? Porque el rey David es blanco y rubio. Eso no se puede negar. Eso no se puede negar. El rey David es blanco y rubio. Miren lo que dice 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12, dice, envió pues por él y lo hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. El rey David fue ungido como rey de Israel. Y él era ¿qué? Rubio y blanco, de ojos ¿qué? Hermosos. Y Jehová nuestro Dios le dio una promesa al rey David de que de su linaje nacería el Mesías. Pero el Mesías no tenía que ser igualmente que blanco y rubio como él. Y la gente relaciona las características del rey David con el Mesías. Y la Biblia te da un testimonio, te dice, mira, este es el aspecto de Jesús. Y te lo dice Apocalipsis capítulo 1, Daniel 10, Apocalipsis capítulo 4, Isaías 53. ¿Tú qué tienes que hacer? Estudiar. Decir, Jesús es importante para mí. Yo voy a estudiar al Mesías. ¿Por qué? Porque es importante para mí. Yo tengo que conocer la verdad. Vladimir Putin le dijo al mundo, Jesús es un varón negro. El mundo le dijo, no, estás equivocado, Vladimir Putin. Y lo que les presentó Vladimir Putin es auténtico, porque ustedes deben saber de que así como Jesús, yo también soy un descendiente del rey David, de sangre real, de la tribu de Judá. Jesús es mi padre, no hay una persona en la tierra que conozca a Jesús más que yo. No existe. Y la imagen que les presentó Vladimir Putin es auténtica. La imagen que presentó Vladimir Putin es auténtica, totalmente auténtica, porque Jesús es moreno, de cabello blanco, él es negro. Quien murió en la cruz del Calvario fue un varón negro de cabello blanco. ¿Por qué? Porque él viene siendo el Mesías, sino que él nació del linaje de David, pero no tenía que ser igualmente blanco y rubio como David. ¿Por qué? Porque entre el rey David y Jesús pasó muchísimo tiempo. Pasó muchísimo tiempo. Es la realidad. Es la realidad. Y además Jesús pertenece al sacerdocio de Melquisedec. ¿Por qué? Porque él es el mismo Melquisedec. Melquisedec. Recordemos que Melquisedec es el sacerdote del Dios Altísimo, el sacerdote de Jehová. Y Jehová escogió como su sacerdote a su propio hijo. A su propio hijo. Lo escogió como sacerdote. Es realidad. Entonces, Melquisedec viene siendo ¿qué? El sacerdote del Dios Altísimo. Y lo que ocurre es que Melquisedec descendió a la tierra y nació como Jesús y vivió 33 años con la humanidad bajo el nombre de Jesús. Pero él que hizo, murió y resucitó y volvió a la diestra de Dios a volver a ser ¿quién? Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Y él pertenece ¿qué? Al linaje de Can, de los cananeos, sino que él nació en la tribu de Judá. Pero él pertenece al linaje de Can, que los Can son los soberanos, los cananeos. Es realidad. Debemos entender esa realidad acerca de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús apenas vivió 33 años con la humanidad, pero él ya permanecía ¿qué? En la eternidad. Él conoció a los cananeos, que fueron los que primero habitaron la tierra prometida. ¿Y él es qué? Melquisedec. ¿Cómo tiene que ser Melquisedec? Negro. ¿Por qué? Porque él es el rey de los cananeos. Y el rey de los cananeos es Melquisedec, sacerdote y rey de los cananeos. Y él es un varón negro, porque los cananeos son negros. Y por eso Jesús es un varón negro de cabello blanco. Ustedes lo pueden leer en estas citas bíblicas. Yo les dejo las citas bíblicas para que ustedes lo lean en sus casas y comprendan esto en sus casas. ¿Por qué?
Porque toda Biblia, ¿quieres leer la Biblia católica? Léela. Te dice que Jesús es negro de cabello blanco. ¿Quieres leer la Biblia de los testigos de Jehová? Léela. Te dice que Jesús es de color bronce pulido, como los morenos, de cabello blanco. ¿Quieres leer en francés? Léelo. También te va a decir lo mismo. ¿Quieres leerlo en portugués? Léelo. En inglés, léelo. Toda Biblia te dice que Jesús es negro de cabello blanco. Apocalipsis capítulo 1, Daniel 10, Apocalipsis capítulo 4 e Isaías 53. Isaías 53 dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. La raíz de tierra seca es como la raíz del árbol. Y la raíz del árbol es como los negros, como los morenos. Así es Jesús, como raíz de tierra seca, como una persona morena de cabello blanco. Léanlo, porque el deber de cada persona es decir, es que a mí me importa Jesús. Todo lo que tiene que ver con Jesús, yo busco entenderlo. ¿Por qué? Porque Él es el Mesías, Él es el amado de las naciones. Entonces, el deber de cada persona es que estudiar la verdad acerca de Jesús y poner los conceptos correctos en su mente, para que su mente pueda que trascender espiritualmente. Si no, la mente se va a enredar, va a quedar ahí llena de qué? De mentiras. Es realidad. Ahora bien, tú también puedes leer Daniel 10. Aquí les voy a hacer la lectura de Daniel 10. Daniel tiene la oportunidad de ver a Jesús y describe su apariencia. Y lo que hace la persona es que utilizar los elementos que te da Daniel y formar la imagen. Daniel 10, capítulo 5, Daniel 10, versículo del 5 al 7 dice, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino. Primer detalle que nos entrega, vestido de lino. El color favorito de Jesús es el morado, que representa la realeza, porque Jesús pertenece a la primera realeza que existió en el mundo, que es la de los cananeos. Los cananeos son los que tenían primero que la realeza en el mundo. Vestido de lino, morado, la realeza negra. Y ceñió sus lomos de oro de Ufaz. Oro de Ufaz, los lomos son estos. Oro de Ufaz, oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo. El berilo es una esmeralda. Y eso hace parte ¿qué? De la armadura de Jesús. Y el berilo es la esmeralda y la esmeralda es muy difícil de ¿qué? De romperla. Por eso es una armadura dura. Dura. Y esa es la armadura de Jesús cuando él va a batalla. Cuando sale a la guerra. Y dice, y su rostro parecía un relámpago. Su rostro parece un relámpago porque Jesús es Thor. El que nos dio ¿qué? La Torá. Thor, la Torá. Jesús es Thor, el que tiene el relámpago en su rostro. Él tiene que un relámpago en su rostro porque la combinación de su barba blanca con el cabello hace que en medio de su rostro haya como un relámpago. Cabello blanco, como el relámpago. Sus ojos como antorchas de fuego. Los ojos de Jesús son como antorchas de fuego porque él tiene un fuego sagrado por dentro. Y su cuerpo es santo. Él emana, es como si tuvieras a los ojos de Jesús y tú miras como un fuego en sus ojos, porque dentro de él está el fuego sagrado, el fuego sagrado. Y dice, y sus brazos y sus pies como de color bronce bruñido. ¿Está describiendo qué? Los brazos y los pies. ¿De qué color? Bronce bruñido, como los negros, como los morenos. Está describiendo qué? Sus brazos y sus pies. Bronce bruñido, como los negros, como los morenos. Tú investigas. ¿Cómo es el color bronce bruñido? Como los negros, como los morenos. Y dice, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Cuando Jesús habla, es como si estuviera hablando una multitud, porque tiene mucho poder y mucha autoridad. Y dice, y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. ¿Quién nos da ese testimonio de ver a Jesús? Daniel. Daniel mira a Jesús y nos da ¿qué? Su imagen. Si leen el capítulo completo, ustedes se van a dar de cuenta de que en Daniel dice, Jesús le dice a Daniel, Daniel, esta visión que has visto es para los tiempos finales.
¿Por qué? Porque el Apocalipsis arranca con la revelación de la imagen de Jesús. ¿Por qué? Porque el mundo se está ¿qué? Autoengañando. Y ese autoengaño frena la vida espiritual de cualquier persona, de cualquier cristiano. Cualquier cristiano no puede avanzar. Ni los pastores, ni los sacerdotes, ni los ancianos de los testigos de Jehová, ni los rabinos pueden avanzar si su mente está llena de ¿qué? De mentiras y se autoengañan. No pueden avanzar espiritualmente. Entonces, ¿eso qué hace? Los frena. Cuando la persona se dice la verdad y dice, no, la verdad es que Jesús es negro de cabello blanco, la mente va a empezar ¿qué? A dar vueltas y decir, eso es correcto. Y empieza a volver a trabajar. ¿Por qué? Porque no hay nada que la frene. ¿Y qué frena la mente? La mentira. La mentira enreda la mente, la engaña. La engaña. Es la realidad. Por eso el ser humano necesita los conceptos correctos en su mente.